Ok. Yo, para que tenga conocimiento, estoy haciendo una prueba para ver con una aplicación, a ver si puedo grabar la clase y compartírsela a algunos chiquillos que no han podido conectarse en a Teams. Entonces, para que lo sepa, voy a compartirle pantalla para que vayamos viendo. Ok. Me avisa cuando se logra ver em, la guía para comenzar a explicarle. Ya. Perfecto. Ok. En esta primera parte de la guía 2 es lo que voy a estar resolviendo con ustedes. La primera parte es, todavía estamos con el tema de poblaciones y hay una segunda parte que comenzamos con el tema de genética. El tema de genética lo van a comenzar a desarrollar la otra semana y la otra semana les voy a estar haciendo un video, se los voy a estar compartiendo para explicarles ese tema. Entonces, en esta primera parte tenemos un video, un link, donde ustedes tienen que ingresar a ese video, tienen que observarlo y hacer un análisis. El análisis, con que sea de un párrafo, no hay necesidad que sea un análisis muy grande. Con que sea de un párrafo donde ustedes explique de qué trataba el video, si le gustó, si no le gustó, que usted lo explique con sus propias palabras, inclusive puede hacer aportes suyos. ¿Ok? En la segunda parte ya comenzamos con poniendo en práctica. Aquí tenemos varios conceptos. Tenemos el concepto de tamaño, que aquí estamos hablando del número de especies de un individuo. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar de lapicero, voy con verde. Entonces, cuando hablamos de tamaño es el número de individuos. ¿Ok? Si esos individuos hay muchos, si hay pocos, si están bastante concentrados, etcétera. Después del tamaño tenemos otro concepto que es densidad. En el caso de densidad casi siempre va a estar representado con gráficas, donde me va a indicar si la población creció, si la población decreció, qué factores están propiciando que esa población aumente o disminuye. En el caso del concepto de natalidad, ya sabemos que son nacimientos. En el caso del concepto de mortalidad, ya sabemos que son muertes. En el caso de inmigración son individuos que entran nuevos a una población. Y lo contrario, que es emigración, que son individuos que se van. Entonces, en esta parte simplemente de identificar a qué concepto se está haciendo referencia con respecto a los que acabamos de repasar. En el primer cuadrito tenemos un grupo de elefantes y dice elefantes muertos. Entonces hace referencia al concepto de mortalidad. Entonces nada más escribimos mortalidad. En el segundo cuadrito tenemos un gráfico donde me dice que la población está creciendo. Entonces estamos hablando del concepto de correcto. Es lo único que hay que escribir. Entonces a veces donde ven tanto gráfico o tantos dibujos, a veces como que se confunden, pero es muy fácil. En el tercer cuadrito tenemos un grupo de población de elefantes y hay un grupo pequeño que se está yendo, que está saliendo. Entonces es emigración. Vamos con el de abajo. Tenemos un cuadrito donde está bastante lleno de individuos de una especie de población, pareciera que son maíz. Entonces hace referencia al concepto de tamaño. En el que sigue es dos individuos nuevos que están entrando. Entonces es correcto. Inmigración. Y la cigüeña, desde que son los cuentos de infantiles, se sabe que la cigüeña habla acerca de nacimientos. Entonces, en el caso de la cigüeña, entonces sería correcto. Ve que esta parte era muy fácil. Vamos con lo siguiente. En la siguiente me dice cuál población es la más densa. Cuando me habla de densidad es que en un área determinado
hay bastantes o hay muchos individuos por área. Entonces tenemos el caso de los leones, donde dice que hay 20 leones en 50 hectáreas. Y tenemos, en el caso de las cebras, 4 cebras en 30 hectáreas. ¿Cuál será la más densa? ¿Los leones o las cebras? Correcto. Entonces aquí nada más es de que usted escriba las cebras. ¿Ok? Si voy muy rápido, me avisa. En el número 3 es simplemente decir si es falso o si es verdadero. Vamos con la primera. Dice, la población pierde individuos con inmigración. Inmigración es cuando entran nuevos individuos. Entonces, ¿será cierto que si entran nuevos individuos se pierden? Entonces es falsa. Correcto. Vamos con la 2. Algunos individuos de una población se pierden por emigración. Emigración es cuando se van. Entonces, ¿se perderán individuos cuando se van? Entonces es correcto. Y en la última tenemos, los individuos emigrados pueden dar origen a una población en otro lugar. Entonces, digamos que tenemos una población grande de elefantes y hay un grupo pequeño que sale y se van. En su recorrido resulta que encontraron un lugar donde tienen suficiente cantidad de agua, alimento, casi no tienen competencia, casi no hay depredadores y ellos bien pueden decidir quedarse ahí. Entonces, ¿será cierto que los individuos que se van o que emigran pueden llegar a formar una nueva población en otro lugar? Entonces es verdadera, correcto. ¿Ok? Se me avisa. Vamos con la 4. En la 4 hay primero varias fórmulas. Tenemos la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad, la tasa de migración y la tasa de crecimiento de la población. ¿Ok? En la tasa de nacimiento o de natalidad es número de nacimientos dividido entre el total de la población y se multiplica por 1000. En todos estos casos va multiplicado por 1000 en las tres primeras. Ya en tasa de mortalidad ya no uso nacimientos, ahora uso el número de muertes, lo divido entre el total de la población y lo multiplico por 1000. Y en el caso de la tasa de migración es el número de inmigraciones, que son individuos nuevos que entran, menos el número de migraciones, que son individuos que se van, y se divide entre la población total. Y al final eso se multiplica también por 1000. Y en el tasa de crecimiento poblacional tenemos lo siguiente. Tenemos que hay que restar la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. ¿Por qué esto va entre paréntesis? Porque sabemos, igual que en matemáticas, que primero hay que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Y ese resultado se suma con la tasa de migración. ¿Ok? Voy a irme a una hoja en blanco para que lo resolvamos. Yo voy a irselo ayudando a resolver acá. Ok, Johet, veamos en lo siguiente. Ah, bueno, no, voy a volverme para ver el problema, perdón. ¿Tiene a dónde apuntar? Ok, vamos a ver lo siguiente. Me dice que esta población de Deyus está constituida por 32 individuos. Entonces, el total de la población en este caso es de 32. Ese es el primer dato. Total de la población, 32. ¿Ok?
Dice que nacieron 12. Ese es el siguiente dato. Nacimientos, 12. Muertes, dice que hubieron ¿cuántos? 7. Dice que llegaron nuevos, esto es inmigración. Llegaron nuevos o inmigración, 7. Y emigraron 3. ¿Ok? Entonces tenemos esos datos. Ahora sí, con esos datos ya puedo hacer las fórmulas y las voy a desarrollar en la siguiente hojita. Vamos a ver. Primero vamos a calcular la tasa de nacimiento. En la tasa de nacimiento tengo que decir número de nacimientos. ¿Cuánto dice que fueron los nacimientos? 12. Entre la población total. ¿Cuánto fue la población total? Ok. Y lo multiplico por 1000. Ajá. Entonces eso simplemente lo hago en la calculadora y escribo 12 dividido entre 32 en la fracción y lo multiplico por 1000. En esto, si usted lo mete en la calculadora, esto simplemente nos va a dar 375. ¿Ok? ¿Estamos claros con el nacimiento? Ok. Voy con la tasa de mortalidad. Ya no uso nacimientos, ahora uso las muertes. ¿Ok? ¿Cuántas muertes dice que hubieron? 7. Lo divido entre y lo multiplico también por 1000. ¿Ok? Esto me da 218,75. ¿Vamos bien? Voy haciendo como con colores diferentes para que lo podamos ver mejor. En el caso de la tasa de migración, dice que tengo que restar el número de individuos que entran menos los que se van. ¿Cuántos dicen que entraron nuevos? 7. ¿Y se fueron? 3. Y lo divido entre la población total. ¿De cuánto fue la población total? De 32. Y lo multiplico también por 1000. ¿Ok? Si eso usted lo mete en la calculadora, esto le va a dar un total de 127. ¿Ok? Con esto aquí ya tenemos resuelta la A, porque en la A me dice que tengo que resolver o calcular la tasa de nacimiento, la tasa de mortalidad y la tasa de migración. Voy a escribirle aquí una I para que no se nos vaya a confundir. ¿Ok? Ahora sí, voy a resolver la B. En la B dice que tengo que calcular la tasa de crecimiento. Y para poder calcular la tasa de nacimiento, la tasa de crecimiento, perdón, tengo que abrir paréntesis y escribir tasa de nacimiento menos tasa de mortalidad. Y este resultado le sumo la tasa de migración. ¿Ok? Entonces, simplemente yo me fijo ya en los resultados que tengo. Nacimiento. ¿Cuánto nos dio la tasa de nacimiento? Correcto. ¿Cuánto me dio la tasa de mortalidad? Correcto. ¿Y cuánto me dio la tasa de migración? Ok. Esto nada más lo metemos en la calculadora y esto me va a dar un total de 283,25. Entonces, para poder calcular esta B, primero tuve que haber hecho todos los cálculos de la A. Entonces, repasando mientras que usted va copiando esta parte.
Para calcular lo que es la tasa de nacimiento, es simplemente nacimientos dividido entre total multiplicado por 1000. Para la de mortalidad es el de muertes dividido entre el total de la población multiplicado por 1000. Y la tasa de migración simplemente es los inmigrantes, que son los que están entrando nuevos, menos los emigrantes, que son los que se están yendo, dividido entre 32 y también lo multiplico por 1000. ¿Ok? Y ya para calcular la tasa de crecimiento, simplemente digo, tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más tasa de migración. ¿Ok? Y ya con esto ya tengo el resultado final. Si quiere yo ahora, aquí en el canal le voy a subir, por si no lo he terminado de copiar. Yo ahora aquí en el canal le voy a subir cómo fue que me quedó aquí resuelto con todos estos colores para que lo tenga por ahí por si algo se le fue. ¿Ok? Voy a seguir. Vamos a ver. Estábamos en el problema. Ya este problema lo tenemos. Ok. Vamos con los siguientes conceptos. Potencial biótico, resistencia ambiental y capacidad de carga. En el caso de potencial biótico dice que es la máxima capacidad de reproducción de una población. ¿Ok? Aquí la palabra clave es la parte de reproducción. Entonces, simplemente cuánto es el máximo que se puede reproducir esta población. Luego tenemos lo que es la resistencia ambiental. En el caso de resistencia ambiental dice que es el conjunto de factores que limitan el crecimiento. ¿Ok? Son factores que limitan ese crecimiento. O sea, son factores que hacen de que esa población ya no puedan seguir creciendo. Pueden ser factores bióticos, como por ejemplo, depredación, competencia, pueden ser alimento, pueden ser abióticos como por ejemplo la falta de agua, el clima, la temperatura, etcétera. Todo eso puede hacer de que una población no pueda seguir creciendo más. Y la capacidad de carga es el número máximo de individuos que puede resistir el medio ambiente, donde el medio ambiente dice ya no puedo resistir más individuos y ya no pueden haber más. ¿Ok? Ahora sí, en el siguiente recuadro tengo varios factores que están relacionados con el potencial biótico y con la resistencia ambiental. Entonces, tenemos la falta de alimento. En el momento en que comienza a haber falta de alimento, esta población ya no puede seguir creciendo. Entonces, por eso es parte de estos factores. Presentar mecanismos de defensa. Esto puede más bien ayudar a un organismo a poder sobrevivir, a poderse reproducir y poder dejar sus genes a las siguientes generaciones. La competencia puede hacer, por ejemplo, que una población disminuya o inclusive se regule. La habilidad para enfrentar situaciones adversas, esto puede propiciar que el individuo pueda sobrevivir y por lo tanto reproducirse y dejar descendencia. La falta de agua, los depredadores son factores que pueden limitar la población. La capacidad para invadir nuevos hábitats, esto puede beneficiar al individuo para que pueda sobrevivir y reproducirse. Y un clima adecuado también lo beneficia. Ahora sí, vamos a responder A, B y C. En la A, ¿cuáles factores de los que acabamos de leer favorecen el potencial biótico de una población? ¿Okay? Recordemos que potencial biótico es la máxima capacidad de reproducción. ¿Qué factores de estos que están en la cajita hacen o benefician a una población para que se pueda reproducir? Por ejemplo, entonces por aquí vimos algunos. Los mecanismos de defensa que antes le estaba hablando. La habilidad para poderse enfrentar a diversas situaciones adversas también puede ser perfectamente una característica que le ayude o le permita poderse reproducir. E inclusive por aquí había una que dice capacidad para invadir nuevos hábitats. Entonces, esos tres factores pueden ser de la respuesta de la A. Enfrentar situaciones adversas. Está mecanismo de defensa, enfrentar situaciones adversas y capacidad para invadir nuevos hábitats. Eso favorece que
individuo se pueda sobrevivir, pueda adaptarse y pueda reproducirse. Por eso estamos escribiéndolos en la A. Usted me avisa, Johet. Perfecto. Vamos con la B. ¿Cuáles son factores que propician la resistencia ambiental? Esos factores son factores ambientales, valga la redundancia, que pueden ser bióticos y abióticos, que puedan limitar que esa población ya no pueda seguir creciendo. De esos podríamos hablar, por ejemplo, de la falta de agua, de la falta de alimento, los mismos depredadores también, inclusive los parásitos, el clima adecuado. Ahí casi que ahí hay un montón. Con unos 2 o 3 que usted escriba es más que suficiente. Entonces tenemos falta de alimento, falta de agua, depredadores, el clima, los mismos parásitos. Ok. En la anterior me faltó responder la C para que no se me vaya a olvidar. En la C dice que tengo que o tenemos que determinar si la población creció o si decreció. ¿Cuánto? No hay necesidad que lo pongamos, simplemente en esta población, con solo ver los números que hicimos y ver, por ejemplo, que nacieron 12 y murieron 7, siguen habiendo más nacimientos, ¿verdad? Llegaron 7 y se fueron 3, igual van a seguir más. Entonces, ¿esta población creció o decreció? En la C. En este caso, creció. Porque aunque murieron 3 individuos, perdón, sí, aunque murieron 7 individuos, nacieron 12. Entonces, por decirlo así, como que se compensa, pero igual siguen quedando más individuos. Se fueron 3, pero llegaron 7. Entonces, con solo analizar esa parte, ya sabemos que hay un crecimiento de la población. ¿Ok? Esa era la respuesta a la C. Simplemente escribirle ahí que creció. Ok, seguimos con la C. La C es de analizar. Dice, en los ratones y las hembras se engendran 20 días, 5 o 6 crías alcanzan una madurez sexual de 6 a 10 semanas. Además, una sola hembra puede quedar preñada de 5 a 10 veces al año. Tomando en cuenta lo anterior, podemos estimar que en un año y medio solo una pareja de ratas y sus descendientes podrían llegar a 1 millón. Por eso es que las ratas pueden llegar a ser una plaga. Entonces, estamos hablando de bastante reproducción. Entonces, ¿cuál de los 3 conceptos estará haciendo referencia? ¿Potencial biótico, resistencia ambiental o capacidad de carga? Estamos hablando de reproducción máxima, potencial biótico. Correcto, sería potencial biótico. Entonces, la respuesta ahí es muy pequeña, con potencial biótico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la máxima capacidad de reproducción, porque estamos hablando de reproducción. Ahí con sus propias palabras lo escribe. ¿Usted me avisa?
Listo. En la siguiente es un falso verdadero. Entonces vamos a analizarlo. Dice lo siguiente, la resistencia ambiental. Recuerden que la resistencia ambiental son los factores que limitan el crecimiento de la población. ¿Ok? Esa resistencia ambiental va aumentando a medida que la población va aumentando también. La resistencia ambiental son los factores que limitan una población. Entonces, esta resistencia ambiental va aumentando conforme va aumentando también la población. Por ejemplo, va a comenzar a escasear el agua, va a comenzar a escasear el alimento, va a comenzar a existir mayor competencia. Entonces, en este caso, esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque en medida vaya aumentando más la población, los recursos se van acabando más, la competencia es más fuerte, recordando que el más fuerte es el que va a sobrevivir y el más débil es el que va a morir, por decirlo así, o el que va a perecer. Entonces, por esa razón es verdadera. En la B, la competencia entre los individuos regula el tamaño del crecimiento de la población. Sí, entonces es verdadera. Ok, tasa de crecimiento. Tenemos que ver dónde hay mayor cantidad de individuos. Sí, entre 14 y 18 o entre 6 y 10. 14 y 18 lo vamos teniendo como por acá. Y 6 y 10 lo vamos teniendo como por acá. ¿Dónde hay mayor? ¿Entre 6 y 10 o entre 14 y 18? Entonces, esta afirmación es verdadera. ¿Ok? Perfecto. Y vamos con el último análisis, porque aquí ya comienza con genética, que eso es lo que van a estar comenzando a responder la otra semana. Una de las relaciones presa-depredador mejor estudiadas en el mundo es el de las poblaciones del alce y el lobo. ¿Ok? Aquí en este caso, el lobo es el que se alimenta del alce. ¿Ok? Dice que esto es en este parque nacional en Estados Unidos y en Canadá. Si los alces, sin los alces, los lobos morirían. ¿Por qué? Porque los lobos se alimentan de los alces. Y si estos desaparecen, ya los lobos no van a tener alimento y por lo tanto van a comenzar a disminuir la población. Los primeros científicos que estudiaron el tema pensaban que si llegaba un momento en que el aumento de la población de los lobos fuera tanta, podría llegar a matar todos los becerros de los alces y eso produciría que la población de los alces disminuya. ¿Ok? Ahora sí, dice que esto no ha ocurrido porque la endogamia es como la resistencia que hay para reproducirse con otros individuos que vengan de otras poblaciones. Los lobos son muy territoriales, entonces no solo defienden los territorios, sino que también defienden a sus hembras. Entonces, por eso es que se da la endogamia. Algunas enfermedades, vean, aquí ya tenemos dos factores. Y factores medioambientales dicen que ha limitado la población de los lobos. Entonces, esos tres factores han hecho que los lobos no puedan seguir aumentando y por lo tanto, esta disminución de los alces tampoco está ocurriendo. La misma naturaleza regula el tamaño de las poblaciones, tanto de los lobos como de los alces, porque los lobos al no poder aumentar exponencialmente, llega un momento en que él se regula el tamaño. No es de que disminuye la población de los lobos, pero sí por lo menos se estabiliza. Ya no pueden crecer de forma descontrolada y por lo tanto la población de los alces se ve beneficiada con esto. Ahora, este tipo de crecimiento se llama crecimiento logístico.
Cuando hablamos de crecimiento exponencial es cuando hay un crecimiento desmedido, por ejemplo, hay un crecimiento muy fuerte porque no hay competencia, no tienen depredadores, entonces en este caso es crecimiento exponencial. Ahora, ¿qué tipo de crecimiento ha tenido la población de los lobos? ¿Exponencial o logístico? No, porque vea que el mismo ambiente está regulándolo. Entonces, en este caso es logístico. ¿Ok? ¿Por qué es logístico? Porque el medio ambiente regula su tamaño. Ok. En la B, ¿qué factores del texto describe el concepto de resistencia ambiental? Los factores que están limitando el crecimiento de los lobos están en los dos últimos renglones del párrafo y los subrayamos. La endogamia, ajá, ¿cuál otra? Y los factores medioambientales. Esos tres. Endogamia, enfermedades y factores medioambientales. Ok, y la última. Recuerde que esta capacidad de carga, para que lo veamos, lo retomemos acá un momento, dice que la capacidad de carga es el número máximo de individuos que el medio puede llegar a soportar. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera, dice, de qué manera la capacidad de carga de los alces está relacionada con la capacidad de carga de los lobos? Esto es porque el medio ambiente, de manera natural, se encarga de regular el tamaño o la cantidad de la población de los lobos. Esa sería como la respuesta más sencilla. Entonces, si se regula la cantidad de la población de los lobos, entonces, ¿quiénes son los que se ven beneficiados? ¿Ok? Viéndose beneficiados los alces. El mismo medio ambiente regula la cantidad de lobos y esto beneficia a los alces. Ok, aquí se empieza con un tema que es el tema de genética y esto lo van a estar respondiendo a partir de la otra semana ustedes solitos. Ok, yo voy a estarles haciendo un video por acá y se los voy a estar compartiendo para que explicarles este tema. Entonces ahí tienen que ir respondiendo, no es mucho lo que queda para responder de esta guía y la parte de los conceptos, porque hay una parte que dice que ustedes tienen que definir. Entonces, para que no anden buscando por todo lado, aquí están los conceptos que ustedes necesitan para poder resolver en esa guía. Ahora, como para retomar y para que usted no le vaya a dificultar la otra semana, en esta tienen que dar las características que son heredadas y que son adquiridas. Cuando hablamos de características que son heredadas es porque ya están dentro de nuestro ADN. O sea, nacimos con esa característica. Pero si hablamos de adquiridas, son características que hemos aprendido o que hemos ido teniendo a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, vean el ejemplo que tengo aquí. Aquí casi no se ve bien, pero tenemos el color de piel, ya es una característica que viene en el ADN, entonces son heredadas. ¿Ok? Ya que una persona se meta, por ejemplo, a una cámara de bronceado o se vaya a broncear o lo que sea y vaya a cambiar su color de piel, ya sería otra cosa. Pero si hablamos del color de piel, es heredado. Pero si hablamos, por ejemplo, de algo tan, tan importante como leer y escribir, ya usted no va a nacer con eso. Es algo que usted aprende en el camino y por lo tanto son adquiridas. Entonces, a eso es que hace referencia adquiridas. Adquiridas es como cosas que usted fue teniendo a través del tiempo, inclusive por medio del aprendizaje.
¿Ok? Eso lo van a estar respondiendo la otra semana. Ya lo que queda por ahí es responder algo muy, muy pequeño. ¿Estamos? Ya la primera parte ya les quedó resuelta y esta guía me la van a estar enviando a finales de septiembre. Entonces, en unos 15 días nos vemos acá mismo en el canal para que revisemos esa parte. Buenas noches, Yajaret. Cualquier cosa ahí, si tiene alguna duda, igual sabe que me puede escribir por acá y con mucho gusto ahí, conforme vaya atendiéndolo, le aclaro las dudas que tenga. Que pase buena noche. Bueno, como todavía estoy aprendiendo a usar esto, me duele. Venga, vea. ¿Una ecuación ahí? Yo tengo el documento aquí en PDF que lo adjunté. Ajá. Entonces yo voy rayando. Eso también se puede hacer en el PDF, pero aquí también tiene para una pizarra. Y escribe por ahí y todo. Y ahí yo voy a escribir. Y pongo para que esté rápido. Xiomara me había dado una pizarra que estaba en Google y eso me ayudó mucho. Y ahora fue que aprendí que aquí en OneNote puede quedar de una vez para otros grupos. Uy, yo estaba grabando algo.